¿Cómo están? En esta ocasión, continuando con análisis marginal, con el estudio de análisis marginal, vamos a abordar el tema de análisis sectorial. Análisis sectorial es calcular el punto de equilibrio, como lo dice aquí sectorial, pero es el punto de equilibrio individual de cada uno de los productos, ¿sí? ¿Y qué es lo que expresa ese punto de equilibrio individual? Expresa cuál debería ser el volumen de ventas que debe lograr el producto para poder cubrir sus costos fijos directos. Esos costos fijos, al ser directos, al tener la definición de directos, son generados exclusivamente en ocasión del proceso productivo y comercialización del producto en cuestión. Entonces, las cantidades de equilibrio del producto A serían los costos fijos directos A dividido la contribución marginal de A por producto vendido. Y para las ventas o los valores de equilibrio de A, los costos fijos serían los costos fijos directos de A dividido la razón de contribución de A. Analicemos a través de un ejemplo sencillo una primera aproximación a la conveniencia o no de producir un producto. Entonces, esa conveniencia o no va a estar determinada por la comparación entre el punto de equilibrio individual de ese producto y sus ventas presupuestadas. Entonces, el producto, en este ejemplo tenemos dos productos, producto A y el producto B. Producto A cuenta con costos fijos directos por 100.000, una razón de contribución de 0,25, lo que hace que aplicando la fórmula de equilibrio, los valores de equilibrio del producto A sean 400.000, provenientes de los 100.000 de costos fijos directos dividido la razón de contribución de 0,25. Esas ventas de equilibrio son mayores a las ventas proyectadas del producto. Entonces, en principio, y solo en principio, podemos decir que el producto A no proyecta vender las cantidades o los valores de venta necesarios para poder cubrir sus propios costos. En el caso del producto B es exactamente lo contrario, dado que las proyecciones de ventas del producto B son superiores a las ventas de equilibrio del producto B. Continuemos con el análisis. Si las ventas presupuestadas de cada producto o proyectadas de cada producto son menores a las ventas de equilibrio, puede decirse en una primera aproximación que no sería conveniente la producción y ventas de ese artículo, la producción de ese artículo. ¿Por qué? Porque el nivel de ventas, ¿sí?, por los presupuestados no alcanza a cubrir los propios costos fijos. Visto desde otro punto de vista, el nivel de ventas, o para ese nivel de ventas presupuestado, la contribución marginal que genera el producto no logra absorber sus propios costos fijos. Entonces tendríamos un producto rentable, o para que fuera rentable, sería el margen de contribución de A mayor a los costos fijos de A. Entonces, antes de decidir, de tomar la decisión de eliminar un producto que se encuentra en estas condiciones, es decir, que sus ventas proyectadas no cubren las ventas de equilibrio, son menores a las ventas de equilibrio, no cubren sus propios costos fijos, antes de eliminar un producto no rentable, debemos revisar la evitabilidad de los costos fijos. Entonces vamos a tener que hacer una apertura de los costos fijos en costos fijos de capacidad y costos fijos de operación. Los costos fijos de capacidad son aquellos costos fijos que están relacionados a la estructura de la empresa, también llamados estructurales, y fundamentalmente en su definición son aquellos costos que no provienen o que no son tomados de acuerdo a la decisión de producir, no provienen de una decisión de producir, de realizar la operación. En cambio, los costos fijos operativos justamente son lo contrario, son aquellos que sí su consecuencia se origina en la decisión de operar, y por lo tanto son evitables cuando no hay operativa, o sea, cuando no se realiza ningún tipo de operación. Eso nos lleva a descomponer la fórmula de ventas, menos costos variables, menos costos fijos, igual a utilidad. Tenemos en su primer componente, las ventas menos los costos variables, sería el margen de contribución del producto. El margen de contribución menos los costos fijos operativos nos daría como resultado el margen operativo, y el margen operativo menos los costos fijos de capacidad nos daría como resultado la utilidad.
Entonces, ¿qué podemos decir con este análisis? Que si el producto no es rentable, tomando la totalidad de los costos fijos, o sea, los costos fijos operativos, más los costos fijos de capacidad, pero sí es rentable a nivel de margen operativo, la decisión sería continuar con la producción y ventas del mismo, o ventas del mismo. Porque a nivel operativo, el producto es positivo, tiene una rentabilidad positiva para la empresa, tiene un margen positivo. Es importante señalar, antes de culminar con el tema de punto de equilibrio sectorial, que este análisis no puede ser, todo esto que vimos, este análisis que vimos en esta presentación, no es aplicable a aquellas industrias que utilizan producción múltiple condicionada desde el punto de vista técnico. Y la razón es que en este tipo de empresas los costos son conjuntos hasta un determinado punto de separación. Si no podemos individualizar los costos fijos de cada uno de los productos por separado. Continuando con esta presentación, nos encontramos con el tema de punto de equilibrio financiero. El punto de equilibrio financiero, o también llamado punto de cierre, es aquel nivel de ventas en el cual debe situarse la empresa para poder hacer frente a las obligaciones que tiene en el corto plazo, ¿sí? En el periodo considerado en este caso. Entonces, su fórmula sería punto de equilibrio financiero, los costos fijos erogables dividido la razón de contribución. Y justamente lo novedoso aquí es el término costos fijos erogables, que en su definición, los costos fijos erogables son aquellos costos fijos que la empresa tiene que pagar, que tiene que abonar, sobre la cual tiene que hacer desembolsos en ese periodo considerado, en ese periodo analizado. Entonces serían los costos fijos erogables dividido la razón de contribución. Como los costos variables son generalmente erogables, la fórmula de punto de equilibrio financiero quedaría costos erogables dividido razón de contribución financiera. Y para ir cerrando esta presentación, vamos con el último temita, que es margen de seguridad. Margen de seguridad determina hasta cuánto pueden caer las ventas antes de que la empresa entre en zona de pérdidas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es su cálculo analítico? Es las ventas proyectadas o presupuestadas menos las ventas de equilibrio, dividido las ventas presupuestadas o proyectadas. Por ejemplo, si las ventas proyectadas fueran 20.000, las ventas de equilibrio 16.000, tendríamos un margen de seguridad del 20%. ¿Qué nos indica este 20%? Este 20% nos indica hasta cuánto pueden caer las ventas proyectadas antes de que la empresa entre en zona de pérdidas. O sea que una caída mayor al 20% determinaría que la empresa entrara en zona de pérdidas. Una caída del 20% situaría a la empresa en su punto de equilibrio. Muchas gracias.